Buenas. Bueno, primero, bienvenido, gracias por venir a una nueva edición del chat. ¿Quiénes no habían venido nunca? No, pero eso es súper bueno. Entonces, para explicarles un poco así rápido lo que va esta onda, Horchata es como un grupo, una reunión donde venimos y platicamos de tecnología. Entonces, específicamente sobre JavaScript y todo lo que rodea tecnología web. Entonces, el objetivo en sí es, además de conocer a más gente que está en el grupo, es aprender un montón de gente que también está aprendiendo y es profesional y lleva bastante tiempo en el área y así mejorar entre todos. ¿Vale? Entonces, ese quizás es como el objetivo principal. ¿Por qué Horchata JS? En realidad no hay una historia detrás de eso, la verdad que surgió de la nada. Y eso, bienvenido. Prácticamente esa es la historia. Nos reunimos, tratamos de hacerlo regularmente cada 2 meses. Pero el plan es hacerlo un poco más seguido y variar la dinámica de la reunión. Entonces, lo siguiente, bueno, también compartirles que este es también tenemos bastante apoyo de la UCA, que es quien nos ayuda con el lugar, Audiovisual de Super. Molly Molly, que nos ayudó un montón es una empresa que nos ayuda como con la comunicación del grupo y ese tipo de cosas. Y ellos son los que nos están apoyando con esto. Además de los organizadores, Daniel, mi persona. Entonces nosotros somos los que nos encargamos. Y solamente mencionar rapidito un par de normas. Nosotros en el grupo tenemos un código de conducta. Creo que ya está en el grupo de Facebook. Entonces, prácticamente habla de respetar a todas las personas que vienen a la reunión. Y lo otro es también, entre todos, respetar y el lugar y dejar limpio después del break y todo eso. Entonces, esas son algunas de las normas. Bueno, y para ya empezar de un solo, la agenda de hoy, como se la había compartido entre la semana, vamos a hablar de 3 temas siempre relacionados. El primero es uno que tenía desde hace rato pendiente con Emilio, que era crear módulos y cómo publicarlos en NPM. Entonces, son esos módulos que nosotros descargamos para los proyectos, pero a veces nunca sabemos cómo en realidad se publica uno. Entonces, eso vamos a aprender ahora. También luego vamos a hablar de Webpack. Ya habíamos hablado de Webpack en una de las primeras reuniones, pero ahora Samuel va a venir a hablar de esta tecnología, de cómo ha ido evolucionando y cómo integrarlo con WordPress, que también es un poco extraño de escuchar, pero yo creo que es bien interesante lo que ha hecho Sam. Y ya de ahí vamos a tener el break, siempre vamos a tener pizza y la horchata. Y luego de eso vamos a tocar el tema de React Native, que es como una onda ahorita que está como bastante de moda, pero que tenemos que conocer en realidad a qué es lo que nos enfrentamos, cuándo lo vamos a usar en un proyecto real, si es que nos animamos, o si lo vamos a usar en algo personal, con qué nos vamos a encontrar. Entonces, ahí René nos va a platicar de su experiencia con esto, entonces para que aprendamos más de eso. Entonces, prácticamente eso es. Bienvenidos nuevamente, gracias. Perdón otra vez porque empezamos siempre algo un poquito tarde por
que la ubicación a veces no se entiende muy bien dónde es la entrada del edificio, pero gracias. Entonces, si querés... Sí, solo pásame. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Mi nombre es Emilio Forrer, soy de GeoWorks International y en mi caso me ha tocado presentar el tema sobre cómo crear y distribuir paquetes dentro de NPM. Para esta charla, si se fijan en el repositorio de HorchataJS, ya hemos creado un paquete que se va a llamar HS Multiselect. Este es un paquete que he creado como demo, nada más. Nosotros vamos a crear uno, quizás no tan complejo como este, pero podría ser un Hello World, y lo vamos a publicar en NPM, y asimismo vamos a tener como el conocimiento de todo lo que conlleva crear un paquete, empezando por el flujo de Git, cómo versionarlo correctamente, cómo nombrar tus versiones y cómo compilar el archivo para que sea no solamente legible dentro de Node, sino que también dentro del browser. El paquete que se creó fue un componente de Vue. Es básicamente un multiselect. Este ya está bajo la organización de HorchataJS, y bueno, posteriormente vamos a ver cómo crear uno desde cero. Dentro del paquete se ha creado una guía en un Gitbook de cómo crear un paquete en Node.js. Así que en cualquier caso de que las personas que no vinieron aquí pueden acudir a esta guía, y ahí está prácticamente que toda la charla. En primer lugar, pues nuestras metas a cumplir va a ser poder crear y mantener paquetes para Node.js. Vamos a tener el consejo de buenas prácticas para construir tu propio paquete. Vamos a ver el flujo Git, cómo crear releases, cómo crear branches, tags y todo esto, de manera de que posteriormente, si nuestro paquete crece demasiado, varias personas puedan participar y que no haya conflictos dentro del repositorio Git. Por tema de tiempo no creo que veamos estos temas de acá. Y comenzamos con qué es un paquete. Es la forma para encapsular y extraer de nuestro proyecto las librerías, funcionalidades, etcétera, para que mediante un gestor de paquetes las podamos instalar y reutilizar de diferentes proyectos. Esto nos conlleva poder modularizar nuestro proyecto mejor. Esto me recuerda a una cita que leí de un programador que se llama James Mayer, que dice que ¿cuál es el secreto para crear una gran aplicación y que esta aplicación sea escalable? El secreto para crear una gran aplicación es nunca crear una gran aplicación, sino simplemente modularizarla en pequeños componentes, que cada uno sea fácil de mantener y fácil de poder testear. Cada lenguaje tiene su propio sistema para distribuir y modularizar sus componentes reutilizables, como por ejemplo Ruby tiene las gemas, Python tiene los eggs, PHP tiene los packages, y Node.js también tiene los denominados packages.
De ahí viene la siguiente: cómo se manejan las dependencias, se instalan y se crean estos paquetes. Pues todo esto se maneja a través de un gestor de paquetes, que es el que se encarga de distribuir, instalar y actualizar y controlar las dependencias de los paquetes a través de un descriptor. Ya vamos a ver a qué se refieren con estos descriptors. La mayoría de los lenguajes de programación tienen gestores de paquetes. Por ejemplo, PHP tiene Composer, Ruby tiene Bundler, Node.js tiene NPM y Yarn, JavaScript tiene Bower, etc. Este es un consejo que les doy a la mayoría: si todavía utilizan NPM, por favor cámbiense a Yarn. ¿Ya? Yarn es el futuro, está apoyado por grandes empresas y sobre todo quizás la mayor ventaja que le veo yo es que cuando tú creas un proyecto en Yarn, él te crea un archivo que te bloquea las versiones, lo cual no lo hace cuando tú lo haces a través de NPM. Esto te ayuda un montón porque, por ejemplo, si tenés todas las versiones instaladas, te bloquea y te deja, si te lo llevas a tu casa, el proyecto te mantiene esas versiones. A mí me ha pasado por experiencia que de repente estoy en un proyecto y está en development, y cuando lo paso a la producción y está limpio y haces un npm install, entonces te aumenta versiones y de repente te puede hasta llegar a quebrar el proyecto. Y npm tenía algo parecido que se llama ese comando npm shrink wrap, pero todavía le falta. Entonces mi consejo es que si todavía utilizan npm, pásense a Yarn para el manejo de los paquetes. Ahora vamos a qué es un package descriptor. El package descriptor, en el caso de NPM, es cuando tú creas un proyecto, te crea un package.json y en este se describe prácticamente todas las características que va a tener tu paquete, desde las dependencias de modo development, las dependencias que va a tener, el nombre del autor, el nombre del paquete, la versión, la descripción, etc. Ya vamos a ver un poco más acerca de este paquete. Vamos a ver un poco más acerca del package JSON. Y básicamente, para crear un paquete en Node.js solo necesitamos tener Node.js instalado, pero esto no implica hacerlo bien. Para hacerlo bien se necesitan más cosas. Tenemos que, como les digo, aquí ya vamos a utilizar Yarn, vamos a utilizar una tarea Google para poder compilar todos nuestros assets y que venga el tema de Minifile, el tema de SAS, por ejemplo. Vamos a ocupar Git para meter nuestro paquete bajo versionamiento y vamos a ocupar esta herramienta que es súper útil, que se llama Gitflow. Gitflow es una herramienta de línea de comandos que permite que si tú ya tienes un repositorio Git y tú inicializas Gitflow dentro de ese repositorio Git, él te da ciertos comandos para ya armar tu branch master, tu branch development. Puedes crear features, puedes crear parches y todo esto de manera que muchas personas puedan trabajar y que no hayan conflicto a la hora de editar los mismos archivos. Gitflow, no nos vamos a entretener mucho en Gitflow, pero lo principal es que Gitflow se divide en estas 4 ramas, la cual la principal es la master. De ahí tenemos la rama develop, y del develop nacen los features y los bug fix. Y con un comando, al terminar un feature, él te hace de un solo el merge a la master y el develop y te crea un tag. Entonces es una herramienta súper genial para manejar todo el concepto de tu paquete y mantenerlo versionado de una manera que sea sostenible. Veamos. Y la otra es, vamos a ocupar Rollup. Ya vamos a ver qué es eso. Para el manejo de nuestros assets y poder compilar el archivo y que todo recursivamente y que todo esto sea exportado a NPM y asimismo hacia el browser, se ocupan los que son los constructores de módulos o los module bundlers. Yo personalmente solo he trabajado con Browserify y Rollup. Sí he trabajado con Webflow, pero no he creado un paquete de este Webflow. Y por el tema
de que quizás por la facilidad y la forma de configurarlo, por el momento vamos a ocupar Rollup porque es el más sencillo. Entonces, esta librería nos permite compilar todo nuestro paquete y tiene diferentes formatos. Uno es el AMD, que este va a ser, si queremos que nuestra librería sea legible a través de Require.js. Tenemos el CJS, que sería el CommonJS. Este es para cuando creamos una librería en Node. Obviamente no lo vamos a poder ver en el browser, al menos que tengamos Webpack o Browserify dentro de este. El tercer formato es el ES, que es prácticamente JavaScript plano con ES6. El cuarto paquete te crea tu paquete, pero dentro de una función autoejecutable. Quiere decir que cuando tú pones tu paquete dentro de un script tag, automáticamente va a ejecutar lo que está adentro de ahí. Pero el que más nos interesa de todos estos es el formato UMD. El UMD es el Universal Module Definition, y este sirve para que cuando nosotros compilemos nuestra librería de JavaScript, esta pueda ser leída en Node, pueda ser leída en browser, puede ser leída en Require.js, en CommonJS. O sea, básicamente la exporta para que en todos lados se pueda leer nuestra librería. Y sin más que decir, comenzaríamos a crear nuestro paquete. No sé si alcanzan a ver todos la letra. Sí, o lo hacemos muy grande. Sí, verdad, creo que se alcanza. Bueno, para propósito vamos a crear básicamente un paquete, va a ser casi que un Hello World, pero vamos a ir conociendo que como que todas las herramientas para poder irlo a crear. Lo primero es, vamos a crear la carpeta, se va a llamar HJS -demo. Vamos a hacer... Entonces, para prácticamente crear nuestro paquete, basta con solo correr el comando. Bueno, si ya tienen instalado yarn, es solamente de ocupar un yarn init y nos va a hacer una serie de preguntas, el cual va a ser el nombre de nuestro paquete. En este caso, si no le has puesto uno, lo toma como la carpeta en donde está puesto. La versión del paquete, ya vamos a ver un poquito más a detalle acerca de por qué existen estos tres números y qué significan estos tres números dentro de las versiones y cuándo actualizar cada uno de estos tres números. La descripción, este es el punto de entrada de nuestro paquete. Por el momento lo vamos a dejar como el index.js, pero luego lo vamos a cambiar. En caso de que tengan una URL y la licencia. Entonces, bueno, aquí me equivoqué, sería HJS. Dentro de nuestro paquete tenemos el nombre y ahorita les voy a hacer una mini explicación acerca
de la importancia de tener el versionamiento y qué significan cada uno de estos tres números. Esta forma de nombrar las versiones se llama versionamiento semántico. Y básicamente la página se llama semver.org y ahí te da el estándar de qué significa todo esto y qué son cada uno de estos números. Para darles una breve explicación, el versionamiento semántico significa que con solo ver la versión yo puedo saber si los cambios que se hicieron fueron un bug fix, fueron features nuevos que se agregaron o un total cambio de la versión que va a ser incompatible con mi proyecto. Esto se divide, estos tres números, este se llama major, este se llama minor y este se llama patch. ¿En qué consiste el versionamiento semántico? Cuando ustedes en su paquete están arreglando un bug, entonces, luego crean un nuevo release, ustedes van a le van a sumar 1 al patch. Entonces quiere decir que si yo a este paquete le estoy arreglando un bug fix y luego tiro una nueva versión, mi versión del paquete va a ser 1.0.1. Si yo creo nueva funcionalidad en mi paquete, cosas nuevas que no estaban antes, y creo un nuevo release, yo le sumo 1 al minor, 1, y reseteo el patch. Entonces con esto ya sé que se le agregaron nuevas cosas a mi paquete. Y por último, que quizás el que casi nunca vemos cambio, es el major. Cuando yo cambio un major se resetea tanto el minor como el patch. Y esto quiere decir que yo hice un cambio tan grande en mi librería que todas las personas que lo están usando se les va a romper la aplicación. Entonces ya no es legacy code, ya no es backwards compatible. Entonces, si cuando yo publico del 1 al 2, quiere decir que ya los que están en la versión 1, pues tengo que darle el legacy support. Y ya las de la versión 2, por ejemplo, puede ser, digamos, un cambio en una función o un renombramiento de una función que se ocupa en todos lados. Ese ya sería un major, porque obviamente la persona que se descargue esta tendría que renombrar todos los archivos en donde ha llamado esa función. Eso es con respecto al tema de versiones. Otro nodo importante es el nombre, que este sería el nombre de nuestro paquete. Quizás una nota importante, vamos a iniciar Git. Para iniciar Git Flow dentro de nuestro proyecto, como ya tenemos instalada la herramienta de línea de comandos, es simplemente un gitflow.ini. Bueno, creo que no lo tengo instalado. Ups. Me aparece ahí el listado, no alcanzo a ver. Ah, perdón. Gracias. Qué extraño. Cuando ustedes corren este comando, solo déjenme chequear acá, ¿no?
le va a lanzar una serie de preguntas. Sí, no sé por qué no me reconoce ahorita. Sí, ahorita no sé por qué no me reconoce el comando. Bueno, para continuar con esto, quizás vamos a obviar esta parte y lo vamos a retomar. El segundo paso después de haber inicializado el repositorio Git es crear el Gitignore. Gitignore, sí, gracias. Y la primera carpeta a ignorar va a ser el node modules. Normalmente cuando se crea un paquete de npm, o por lo menos yo lo que hago es que también creo un bower.json para que así aprovecho y tengo las dos cosas disponibles. El segundo archivo a crear sería un .npm ignore. Este archivo es el que va a leer npm cuando nosotros publiquemos nuestro paquete y va a excluir todas las carpetas y archivos que hayamos definido acá. Normalmente aquí va el node modules y iría también, normalmente nuestro source code va dentro de src. Irían estas dos carpetas. El por qué yo al principio solo ocupaba node modules, pero me pasó con una versión de Rails 5.1 que ya trae Webpack. Me pasó que a la hora de hacer deploy y que compilaba los assets, la gema Webpacker, que es la que utiliza Rails, empezaba a leer todos los archivos que yo había puesto en mi paquete. Entonces, desde ahí aprendí que lo mejor es dentro de aquí ignorar todos aquellos archivos y solo dejarlos compilados básicamente, y quizás el readme o alguna otra cosa que sea de utilidad. Normalmente también en los paquetes es bueno crear un readme que sea un markdown y también un archivo que se llame changelog. Aquí dentro del archivo changelog vamos a ir poniendo cada una de las versiones que hemos creado y una lista de features o de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, si lanzamos la versión 1.0.0, abajo va a tener un listado de qué es lo que se hizo en esa actualización, para que de manera simple alguien pueda ver, ok, se hicieron estos cambios,
Entonces simplemente se van al archivo al changelog y ves, ok, este bug se arregló, no se arregló, etcétera. Una vez creado estos archivos, procedemos a instalar las dependencias que vamos a utilizar. En este caso, con el comando yarn vamos a agregar las dependencias que vamos a utilizar en este proyecto, que va a ser con el parámetro "-d", le decimos que lo va a agregar a nuestro package JSON como dependencias de modo de development. Aquí lo podemos ver. Entonces vamos a agregar ahorita todos esos paquetes. El autoprefixer es para cuando nosotros creamos CSS, él le agregue los prefijos de -web, wk, -mos, etc. Vamos a ocupar esos plugins de Rollup, el SCSS. Una vez instalados, si nos vamos a nuestro package JSON, podemos ver que ya se agregaron todas esas dependencias como development, y ya pues comenzamos en sí a crear nuestro gulp file. No sé si alguno de ustedes o la mayoría ya conoce o ya ha ocupado Gulp. Gulp es una herramienta para que ustedes crean tasks, y dentro de estas pues él tiene una gran cantidad de plugins. Sirve para procesar los archivos SAS, los CSS, para compilar, para minificar. Entonces yo acá ya tenía preparado una tarea siempre en Gulp, en la cual la vamos a colocar acá. Y quizás vamos a ver los aspectos más importantes. Acerca de esta tarea. Básicamente estos son los plugins que vamos a ocupar. Vamos a ocupar SAS como para procesar nuestros style sheets. Vamos a ocupar plugin para minificar el paquete. Y en donde me interesa, aquí hay puntos importantes, es dentro de Rollup existe la opción module name. Entonces, ¿qué es esto? Es cuando yo no estoy en el ambiente de Node.js, quiere decir que cuando mi librería se exporta dentro del browser, todo mi paquete va a estar sostenido en esta variable que va a estar atachada al window. Entonces, cuando yo no tengo ni Webpack ni Node.js, solo incluyo mi archivo de JavaScript dentro de mi proyecto HTML, va a estar bajo esta variable. Entonces, bajo esta se va a compilar. Sí. Y la otra es este archivo de global. Si nosotros ocupamos una dependencia, y lo pueden ver en el repo que les comenté anteriormente, que es un componente de Vue, aquí se especifica cuando nosotros hacemos un import de Vue. En este caso, que tuviéramos jQuery, por ejemplo, es el nombre de la librería, y como para que él sepa cuál va a ser el objeto que va a tachar cuando sea un browser, nosotros le especificamos qué va a ser. Entonces acaba de decir que jQuery va a ser el $. Entonces cuando nuestra librería requiera esta dependencia, cuando nosotros hagamos un import de jQuery, él va a saber que va a ir a buscar el $, dentro del objeto Windows. Y el otro punto acá interesante es el formato. Como ya les comenté, los diferentes formatos que pueden haber, nosotros ocuparíamos el UMD. Ya con esto guardamos y vamos a crear un archivo CSS. Vamos a modificar nuestro main del package JSON, porque después de que corramos nuestra tarea Gulp, va a crear un directorio que se va a llamar dist, y ahí va a estar nuestro paquete de JavaScript.
Entonces nuestra entrada en el package JSON va a ser ese archivo, que todavía no lo vemos reflejado porque no hemos corrido la tarea. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo SAS con un pequeño CSS acá. Y vamos a crear nuestro archivo propio del paquete, que va a ser como nosotros hemos incluido ese plugin que se llama Rollup SCSS. Nosotros con el import ahora podemos incluir ese archivo SAS, y en la configuración de Gulp él lo va a procesar y va a hacer un minifile y lo va a poner dentro de la carpeta de dist. Si nosotros corremos la tarea, si corremos el comando Gulp, él va ahorita va a compilar los archivos y se va a quedar escuchando para cualquier modificación que haga, los va a compilar dentro de esa carpeta. Si se fijan, ya creó la carpeta dist y ahí nos creó nuestro archivo JavaScript principal, que va a ser nuestra librería, un archivo minifile de esta, y el archivo SAS ya compilado y minificado. Básicamente eso es lo que les dije del formato UMD. Básicamente es esto lo que les agrega. Encierra todo tu código en esto de acá. Y esto lo que hace es que permite que si estás en el ambiente Node, él verifica si existe la función require, y con base a esto él agrega ese archivo. Y así va verificando cada uno. Este es para el AMD, que sería require.js, el function, y este sería el módulo exports. Una vez compilado nuestro paquete, ya solo queda probar si funciona. Entonces nos vamos aquí a la consola y ejecutamos el archivo test.js, que es Buenamundo. Entonces ahora ya hemos creado nuestro paquete, y lo único que tienen que hacer extra para poder publicar este paquete es: número 1, crear una cuenta en NPM. Para esto simplemente nos va a pedir un usuario y contraseña. Luego de esto, dentro de la raíz de nuestro paquete le damos un yarn login y metemos nuestro nombre de usuario y correo. Y para publicar el paquete dentro de Node, a la hora de crearlo en NPM existen dos tipos de usuarios: el usuario normal, y hay un usuario que se llama organizaciones, que lo que hace es que permite que varias personas estén es como un subgrupo, un namespace para tus paquetes. En caso de horchata.js se ha creado como organización, y la única diferencia es que todos los paquetes tienen que ir renombrados con @ el nombre de la organización, pleca tu nombre del paquete. Entonces, una vez ya se han logueado con yarn login, solo basta hacer un yarn publish y esto ya queda guardado en el registro de NPM.
ya lo pueden utilizar en donde sea. La única diferencia con respecto a los usuarios que son de tipo organización es que los proyectos por defecto cuando se crean no son públicos. Entonces simplemente se le agrega al comando yarn publish el parámetro --access para poderlo hacer público y que quede ya acá, como por ejemplo ya publicado dentro de npm y que la demás gente la pueda descargar y modificar. Entonces vamos acá. Bueno, lastimosamente no sé por qué no me funcionó el git flow. La idea fuese de que hiciéramos una publicación de este mismo paquete, sacar una nueva versión. Bueno, aunque creo que en teoría lo podemos hacer, solo lo cambio. Si quieren lo intentamos. Este es el paquete que ahorita está colgado en uy, no alcanzo a ver. En el caso de tener git flow, nosotros haríamos un git flow release start y le ponemos un nombre a la versión. Después de correr ese comando, lo próximo que hago yo, porque casi siempre se me olvida, es cambiar la versión de nuestro package JSON. En este caso le vamos a poner 1. Y el próximo paso sería verificar en el chainlog y agregar la nueva versión. De 0.1.3 creo que era, ¿verdad? Esta sería la 4. Y algo que describa el cambio, que sería publicación de horchata. Luego hacemos commit de esto y, como les decía, es nada más un npm publish dentro de la yarn. Y ya con esto, si nosotros refrescamos aquí en el registro de npm, pues ya nos aparece que ha cambiado la versión 0.1.4. Entonces ya con esto pueden publicar ustedes sus propios paquetes, los pueden distribuir. Yo en lo personal lo que hago es, cuando se crea un paquete siempre en Ruby o en Node.js, es monto mi propio servidor de gemas o mi propio servidor de paquetes. Según entiendo, hay un paquete que se llama Sinaloa que te crea tu propio registro como que fuera npm y puedes tener como tu propio servidor de paquetes. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.